Vamos a comprobar, en este vídeo, vamos a aprender a comprobar con este vídeo, sobre todo las dos suposiciones fundamentales de ANOVA. Ya os he comentado que la suposición de independencia es un poco más, depende un poco más de cómo hayamos actuado, y no tiene trascendencia si realmente hemos actuado de forma independiente, sin agrupar los tipos de individuos que tengan relación entre ellos dentro de los grupos. O sea, la independencia es sobre todo una evaluación que podemos hacer en base a cómo hemos trabajado, y por lo tanto no acostumbra a ser la problemática. Las dos problemáticas son la normal, la distribución normal, y la igualdad de varianzas. Fijaos, os he escrito aquí unos datos. Factor 1, factor 2, ¿veis? El factor 1 tiene 3 niveles y el factor 2 tiene 2 niveles. Bien, y aquí la variable respuesta, tenemos estos valores. Bien, ¿cómo comprobamos la normalidad? Vamos a ver en el caso de que trabajemos con una único factor, el factor 1, ¿de acuerdo? El factor 1. ¿Cómo veríamos la normalidad en el factor 1? Bien, iríamos a describir y ajuste de distribuciones. En ajuste de distribuciones tenemos que ir a ajuste de datos no censurados. Esto de censurado en estadística quiere decir, un valor censurado es un dato que tenemos solo parcialmente. Por ejemplo, cuando se estudian pacientes y tenemos una variable que sea tiempo hasta que le ocurre cierto acontecimiento a este paciente, ¿de acuerdo? Y es, pues yo qué sé, pues a una persona le ocurre lo que estamos estudiando, por ejemplo, que se tiene que reoperar, o que se le ha reinfectado alguna prótesis, o que ha muerto después de un tratamiento, un acontecimiento, ¿no? Entonces, la variable tiempo, ¿no? Sería una de las variables que podríamos estudiar, el tiempo hasta un determinado acontecimiento. Bien, un dato censurado es cuando a un paciente de repente ha desaparecido, no sabemos qué le ha pasado, no sabemos ya nada de él, ha marchado a otra ciudad o lo que sea, pero tenemos el dato hasta la última visita, hasta la última visita, y estaba vivo, estaba bien, no le había pasado el acontecimiento. Entonces, estaríamos trabajando con datos censurados. Datos no censurados quiere decir que los que no tenemos censurados, que es en nuestro caso. Vamos a suponer que los datos no son censurados. Vamos aquí. Entonces, cogeríamos la variable respuesta, que es la V, haríamos aceptar. Las opciones de ajuste, ¿a qué distribución? Tenemos muchas, normalmente ajustaremos a una distribución normal, hacemos aceptar. Y aquí prueba de normalidad, ¿veis? Prueba de normalidad. Vale. Bien. Aquí, de entrada, me ha hecho una prueba de normalidad importante, una prueba de normalidad de todos estos valores, O sea, me está comprobando la normalidad de todos estos valores. Y el Shapiro-Wilk, que es es uno de los estadísticos que tiene más digamos, renombre en el caso de la comprobación de la normalidad, sobre todo si los tamaños de muestras son pequeños, como es nuestro caso, me está diciendo que el p-valor es 0,42. El Kolmogorov-Smirnov me está dando que el p-valor es 0,55, pero nos vamos a fijar en el Shapiro-Wilk, que es la técnica para el tamaño de muestra que vamos a trabajar, el más adecuado. Un problema que tenemos aquí, esto me ha hecho una normalidad con todos los valores que yo tengo, como si fuera una única muestra. En realidad, yo tengo 3 muestras, esta de aquí, la 1, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Aquí, porque las muestras son relativamente parecidas, o sea, no hay una gran diferencia, ¿veis? Cuando se hace el ajuste hago la campana, veis que la campana tiene bastante forma de campana de Gauss. Es verdad que al final hay unos valores que se apartan un poquito, que son estos valores de aquí, ¿veis? Estos valores de aquí se apartan un poquito, estos últimos, pero me los está trabajando conjuntamente. Esto no puede ser, no puedo hacer una prueba de normalidad con todo esto.
En todo caso, podría hacer una prueba de normalidad con todos los residuos. Para ello tendría que ir a análisis de la varianza, a entrar el factor 1 como factor, a la variable respuesta, hacer el ANOVA, con factor fijo mismo, hacerlo, y ahora pedir que me escriba los residuos, ¿veis? Tengo valores residuos, ¿veis? Los residuos. Le digo que me lo ponga en la hoja A. Esto, si lo quiero que me construya una hoja aparte para escribirme los residuos. No, yo le digo que me lo escriba en la hoja A. Ahora, fijaos que lo que me ha hecho es ir para cada... Estoy trabajando con el factor 1 únicamente. Todos estos valores de aquí, los de del grupo 1, del nivel 1, me ha hecho el residuo, que es medir la diferencia respecto a la media de este grupo. Fijaos que todos los valores ahora giran en torno a 0. ¿Vale? Lo mismo con este grupo de aquí, que es el nivel 2, y lo mismo con el nivel 3. ¿De acuerdo? Me ha hecho la diferencia de cada valor respecto a la media del grupo al que pertenece, al nivel al que pertenece. ¿De acuerdo? Estos son lo que llamamos los residuos. Ahora sí que tendría sentido hacer la normalidad con los residuos. Ahora sí, Aquí me ha dado bien, pero ahora fijaos que lo puedo pedir que me lo haga, pero con los residuos, ¿veis? Con los residuos. Ahora ya tendría más sentido. Me ha dado igualmente normalidad como antes, pero antes podría tener una situación donde me diera, sin trabajar con los residuos, con únicamente toda la muestra, sin separar nivel por nivel, y darme no normalidad por culpa de que hay alguna de las muestras que se va muy para arriba, y rompe la normalidad. Para hacerlo bien con la variable original, y de hecho para hacerlo bien también con los residuos, se tendría que hacer muestra por muestra, nivel por nivel. ¿De acuerdo? Es verdad que si lo haces con los residuos, bueno, lo que haces es, digamos, ser más exigente, porque estás aumentando el tamaño de muestra, y si hay un poco de anormalidad lo captará enseguida. Pero lo correcto, lo que tendría que ser del libro es hacer la comprobación de la normalidad muestra por muestra. Vamos a ver cómo se haría, de forma lo más correcta posible. Tendríamos que tener, en este caso, trabajar con la variable respuesta, la v, y trabajaría con el factor, ¿veis? Fijaos que ahora pongo el factor aquí, con un valor igual a 1. ¿Con esto qué haré? La prueba de la normalidad, esto es el uso de la selección. Selección, ¿qué quiere decir? Que estoy trabajando ahora comprobando lo mismo que tengo aquí actualizado, digamos, o preparado, la normalidad con únicamente el nivel 1 del factor 1. Y entonces me dice que la normalidad es 0,97. ¿Veis? Ya tengo el Shapiro-Wilk del grupo 1, 0,97. Ahora voy a hacer el Shapiro-Wilk del grupo 2. Pongo un 2 aquí, 0,97 también. Y del grupo 3, pongo aquí igual a 3, ¿veis? Cuidado que aquí, porque la variable, el nivel los he puesto con números. Si hubiera puesto, por ejemplo, ríos, nombre del río Ebro, el río Llobregat, el río Tajo, porque el factor 1 son 3 niveles, que son 3 ríos. Si tengo letras, o sea, tengo caracteres, tendría que ponerlo entre comillas, abrir comillas al abrir, aquí, al empezar Tajo, por ejemplo. No, río, el factor río sería entonces, pondría comillas, río, nombre del factor, vaya, como lo tuviera declarado, y cerraría comillas, ¿de acuerdo? Lo digo porque si declaráis el factor como carácter y no ponéis las comillas, se os quejará, al menos en esta versión que yo tengo, seguro. Bien, entonces hago la comprobación, y el grupo 3 ya no hay tanta normalidad, pero bueno, porque veis que hay como dos grupos. Y ahora diréis, bueno, hombre, estos datos no son normales y me ha dado normalidad. Bueno, porque el tamaño de muestra es muy pequeño. En este sentido, porque hay poca potencia en este caso, de hecho, en este sentido hay los defensores de trabajar
con los residuos, porque de esta manera aumentas la potencia, ¿eh? Aumentas la potencia. Por lo tanto, sobre todo en muestras de tamaño pequeño, tan pequeño como este, porque cada nivel tiene muy pocos valores, valdría la pena trabajar con todos los residuos, ¿eh? Como hemos dicho antes, ¿eh? Entonces sería trabajar con los residuos, poner aquí, y aquí no poner nada. Entonces yo estoy trabajando con toda la muestra, con toda la columna, ¿eh? Y entonces ya, ahora yo seguramente me inclinaría por esta opción. En este caso, ya que tengo un tamaño de muestra tan pequeño y como habéis visto, el grupo 3 me da claramente un gráfico de poca normalidad, y en cambio, como el tamaño de muestra es muy pequeño y la hipótesis nula, acordaos el vídeo en el que os hablo de las pruebas de normalidad en el curso elemental de ANOVA, es imprescindible, la hipótesis nula en la normalidad es hipótesis nula igual a normalidad, Por eso el p-valor, si es grande, mantenemos la hipótesis de normalidad y solo rechazaríamos la normalidad si el p-valor fuera inferior a 0,05. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. ¿Qué pasaría si estuviera trabajando con dos factores? Bueno, vamos a hacer primero otra cosa. La prueba de igualdad de varianzas. La prueba de igualdad de varianzas, compruebo que en el caso de un factor, igualdad de varianzas, el Bartlett, por ejemplo, aquí es imprescindible ir a análisis de la varianza y ANOVA de un factor. Creo que no tenemos la prueba de igualdad de varianzas, no la tenemos en la opción de esta que utilizamos de modelos lineales generales. Bueno, ANOVA simple quiere decir ANOVA de un factor, pues pondríamos aquí la variable respuesta. Aquí sí que podemos poner la variable respuesta, también podríamos poner los residuos, no habría problema, porque lo que estoy comprobando es la varianza de cada uno de los tres niveles. Aquí pondría el factor 1, haría aceptar, y ahora veis verificación de la varianza, ¿vale? Verificación de la varianza. Aquí tenemos una serie de opciones que no hemos hablado. Por ejemplo, el Kruskal-Wallis es para cuando no hay normalidad y no hay igualdad de varianzas. Una opción no paramétrica es hacer el test de Kruskal-Wallis, cuando no hay normalidad, no hay igualdad de varianzas o ninguna de las dos se cumple. Pero para comprobar la varianza hay que venir aquí. Entonces hacemos esto y me dice, aquí no hay que mirar la ANOVA de momento, me dice que es significativo. Pero fijaos que aquí me está dando la prueba de Levin. La prueba de Levin es otra prueba de comprobación de la igualdad de varianzas. Aquí no me... Así, me hace el Bartlett, ¿veis? El Bartlett. A mí, tradicionalmente, aprendí con el Bartlett y me gusta el Bartlett, pero bueno, el Levin también es... El Bartlett es un poco más conservador, y fijaos que tenemos 0,30 de p-valor. Quiere decir que mantenemos la igualdad de varianzas. Es verdad que mirando los datos, ¿veis? Si miramos los datos, ya se ve que no hay bien igualdad de varianzas muestralmente. Aquí hay más variabilidad que en el nivel 2. Aquí hay menos variabilidad, ¿veis? Aquí hay más y aquí hay más. Pero esta diferencia muestral, el Bartlett la entiende como no significativa. En cambio, fijaos que el Levin, cuando hemos hecho el Levin, me ha dado que es significativo. No, tampoco, pero casi, 0,052, casi, Bueno, en todo caso, podríamos aceptar que hay igualdad de varianzas, pero utilizad el Bartlett porque yo creo que es el más popular, el que más se utiliza. Bien, ¿qué haríamos en el caso de que estuviéramos trabajando con dos factores? Elimino estos residuos, vamos a pensar que trabajamos con dos factores. Bueno, vamos a hacer los residuos, porque además ahora, fijaos que tenemos muy pocos, como podéis comprobar, 4, si tenemos en cuenta dos factores, esta condición experimental, la 1,1, tengo 4 valores, la 1,2 tengo 4 valores, la 2,1 tengo 4 valores. Aquí se hace imprescindible trabajar con los residuos. Bueno, pues para hacer los residuos, pues hago lo mismo que antes, hago el ANOVA, pero ahora de dos factores. La V aquí, los dos aquí, haré la interacción y hago aceptar,
aceptar y ahora le digo que me escriba los residuos, ¿veis? Los residuos en el A, en la hoja A, ¿eh? Los residuos, ¿veis? Aquí. Muy bien. Entonces, ahora ya tengo escritos los residuos en la hoja, ¿eh? Y ahora, fijaos que esto, estos 4 valores, ¿veis? Son los que giran en torno al 0 ahora, ¿eh? Ahora lo ha hecho grupo por grupo, ¿eh? Condición experimental por condición experimental. Bien, ahora pues comprobaría la normalidad, pues como hemos dicho antes, y ahora especialmente es importante para ganar potencia trabajar con los residuos, ¿eh? Claro, con los tamaños de muestra que tenemos es muy recomendable trabajar con los residuos para aumentar la potencia, ¿eh? Para captar ya si hay algún tipo de incumplimiento de la normalidad, ¿eh? El trabajar con cada grupo con tamaños de muestra pequeños es problemático porque todo siempre saldrá normal, aunque haya bastante clara normalidad como nos pasaba antes, ha ido bien que pasara, ¿eh? Bien, prueba de normalidad y ahora el Shapiro-Wilk 0,33 con todos los residuos. Aquí me diréis, tampoco hay clara normalidad, ¿eh? Bueno, pero bueno, él lo capta como... Esto es muestral, pensad que estamos hablando de muestral. Él acepta que con este tamaño de muestra, bueno, los datos se puede entender que se ajustan a una distribución normal, o que hay suficientes razones como para pensar que la población que hay detrás es una distribución normal. ¿Qué hacer con el test de Bartlett o el test de Levin, la comprobación de la igualdad de varianzas? En este caso es un poco especial porque como al menos en esta versión, y supongo que en otras versiones pasa lo mismo, solamente se puede hacer el test de igualdad de varianzas cuando podemos hacer un ANOVA simple. Aquí podemos hacer un truco, que es el siguiente. Fijaos que yo voy a escribir ahora una columna, la columna 5, con tantos valores, ¿veis? Aquí he puesto 1, aquí he puesto 2. Esta es la primera condición experimental, la segunda condición experimental, perdón, la tercera condición experimental, la cuarta condición experimental, la quinta condición experimental y la sexta condición experimental. Tengo 6 condiciones experimentales, ¿de acuerdo? Bien. Ahora lo que se trata es de comprobar la igualdad de varianza, quiere decir la igualdad de la varianza o bien lo puedes mirar por aquí o por aquí, da igual, porque la variabilidad que hay aquí es la misma que hay aquí, lo único que está transportado a media cero. Los residuos lo que hacen es transportar estos valores donde estén a media cero, ¿vale? Entonces, la dispersión es la misma aquí que aquí, por lo tanto, en este caso, comprobar la igualdad de varianzas es exactamente igual hacerlo con la variable original que con los residuos. Entonces, fijaos que yo voy a hacer esta comprobación, pero ahora lo que me interesa es si la varianza es igual en las 6 condiciones experimentales. En cualquier ANOVA, la igualdad de varianzas quiere decir igualdad de varianzas de cada una de las muestras que yo tengo, de las condiciones experimentales que yo tengo. En este caso, que tengo 2 factores, por ejemplo, cruzados, y tengo 6 condiciones experimentales, la igualdad de la varianza es la igualdad de estas 6 grupos, de estas 6 condiciones experimentales. He creado una columna que podríamos llamar de condición experimental. Y ahora voy a comprobar, voy a hacer una ANOVA de un factor como si esto fuera el único factor que tuviera. Es como un simulacro, de ANOVA. Yo no me interesa hacer una ANOVA de un factor con estos niveles, Lo que sí que voy a utilizar es la ANOVA de un factor con estos niveles para poder utilizar la opción que tengo de comprobación de la igualdad de las varianzas en el StatGraphics. Entonces voy a comparar, análisis de la varianza, ANOVA simple, le digo que me lo haga con la variable original y con la columna 5 en factor, ¿veis? Columna 5 en factor. Es como si esto lo hubiera transformado en un factor. Esto no es un factor. Estos son las condiciones experimentales del cruce del factor 1 con el factor 2. Pero me va a servir, ¿por qué? Porque ahora le voy a pedir, no voy a mirar el ANOVA, la tabla ANOVA que ahora voy a obtener, no me interesa para nada porque yo no quiero hacer una ANOVA de este factor,
sino que estoy utilizando el ANOVA de un factor, este simulacro, ¿no?, para poder verificar la varianza, la igualdad de varianzas. Entonces vengo aquí y ahora me miro esto de aquí. El test de Levin ya me da 0,89. El test de Bartlett, pues 0,97. ¿Veis? Igualdad de varianzas, hipótesis nula, no os olvidéis. 0,97. Se mantiene la hipótesis de igualdad. Fijaos que ahora, si ahora miro, se puede comprobar que la varianza es muy igual, ¿veis? En los 6 grupos. ¿De acuerdo? Si yo tuviera algún grupo con una dispersión muy desigual, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que ahora lo he hecho con la variable v, vale, muy bien. Pues vamos a ver, mira, veréis, vamos a hacer una cosa que es coger estos valores de aquí y voy a hacerlos con mucha dispersión, voy a dispersarlos mucho. Voy a hacer aquí un 15, voy a hacer aquí un 20 y aquí voy a hacer un 30. Bueno, pues ahora cuando haga esto, ¿veis? ¿Qué dice el Levin? Me dice, no hay igualdad de varianzas. A lo mejor el Bartlett aún, porque como es muy conservador el Bartlett, no, también el Bartlett me da también un p-valor. Bueno, es que veis aquí, ahora veis, tengo una gran variabilidad aquí, una dispersión enorme. Aquí no hay igualdad de varianzas, ¿veis? Esto es muy interesante, Esto es muy interesante que lo comprobéis. ¿Veis cómo no hay igualdad de varianzas? Aquí se ha disparado esta variabilidad. Esto ya lo capta como que no hay igualdad de varianzas. Por lo tanto, aquí tendríamos un problema, a la hora de hacer el ANOVA. Si tuviéramos esta situación, estamos haciendo una ANOVA donde se incumple la condición de igualdad de varianzas. Por lo tanto, y la de la normalidad no lo sé, tendríamos que comprobarlo, pero en todo caso, aquí tendría que hacer alguna transformación, aquello que os comenté en el vídeo sobre las suposiciones en la carpeta de curso elemental de ANOVA, sobre las suposiciones de qué pasa cuando no se cumplen las suposiciones, porque las suposiciones son imprescindibles para que el cálculo en el ANOVA de los p-valores sea fiable, esté basado en datos fiables. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, pues lo dejamos aquí. Yo creo que con esto se ha entendido un poco cómo funciona el procedimiento de comprobación de normalidad y de igualdad de varianzas. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.